como siempre, un gusto que usted siga en la transmisión de Capital 21. Le traemos a usted un resumen con la información más relevante hasta el momento. Este martes reinician las clases en la UAM Azcapotzalco. La entrega se da en cumplimiento de uno de los 8 acuerdos alcanzados el domingo pasado con el rector general de la institución tras las protestas generadas por la reducción de becas de movilidad. La Secretaría, precisamente, de Movilidad iniciará el proceso de revocación de las concesiones de 2 unidades de transporte público que el domingo se vieron involucradas en un percance vial en la carretera México-Cuernavaca y que dejó como saldo 2 personas fallecidas y 2 lesionadas. Se trata de una unidad de transporte público de la Ruta 69. Hasta el momento no hay ningún resultado oficial de la necropsia que se le practicó al cuerpo del gorila Bantú. Así lo informó la secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado. Ella reiteró que todo lo que se diga en este momento de las causas de la muerte del gorila no es oficial. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social no publicará en el plazo anunciado la medición de pobreza 2015 a nivel nacional y por entidad federativa, ni su evolución. Lo anterior debido a que no hay condiciones actuales de comparabilidad de indicadores socioeconómicos del 2015 con años anteriores. Informa el Servicio Meteorológico Nacional que se mantendrán los nublados y tormentas fuertes en el Valle de México. Por la tarde y la noche habrá potencial de lluvias e intervalos de chubascos y tormentas fuertes. Tome sus precauciones, anticipe su salida y ya lo sabe, no salga sin su paraguas. De acuerdo con el último reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico, la calidad del aire en estos momentos es buena, al registrarse 49 puntos en la delegación Iztapalapa. El dólar se vende este martes en 18 pesos con 25 centavos en las casas de cambio que se ubican en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En los bancos se cotiza hasta en 19 pesos con 12 centavos. Bien, le informo que a partir del próximo 5 de agosto usted podrá disfrutar de la transmisión de los Juegos Olímpicos 2016 a través de la señal de Capital 21. Eso es todo hasta el momento. Lo quiero invitar a que siga nuestra transmisión completamente en vivo a través de www.capital21.gov.mx/radio y manténgase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, las cuales aparecen en este momento en su pantalla. ¿Qué le parece si vamos